Buenas noches. Esta noche nos adentramos en la oscuridad de las luces estroboscópicas, en almacenes que vibraban con algo más que música. Tras las multitudes eufóricas y las luces fluorescentes, se esconde una realidad mucho más compleja, una que vibraba con frecuencias tanto sónicas como químicas. Comprenderla honestamente requiere reconocer cosas que preferiríamos olvidar. Así que, antes de acomodarse, tómense un momento para darle a me gusta al video y suscribirse, pero solo si de verdad disfrutan lo que hago aquí. Y díganme en los comentarios desde dónde nos sintonizan y qué hora es. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde cualquier parte del mundo. Silencien sus notificaciones, respiren hondo y comencemos. Antes de que existiera un nombre para ella, antes de que los medios acuñaran sus titulares sensacionalistas, antes de que los gobiernos declararan su pánico moral, simplemente existía la música. Un nuevo tipo de música que se crea en los lugares más inesperados. No en los deslumbrantes estudios de Los Ángeles ni en los clubes de moda de Nueva York, sino en el cadáver industrial de Detroit, Michigan. Una ciudad que una vez fue el corazón palpitante de la manufactura estadounidense, el arsenal de la democracia, era ahora un paisaje de fábricas abandonadas y sueños rotos. La industria automotriz se había derrumbado. Barrios enteros habían sido evacuados. La población se había desplomado. Lo que quedaba era una peculiar libertad. La libertad que llega cuando la sociedad te abandona. Cuando el alquiler es barato, cuando nadie te ve y cuando lo único que queda por hacer es crear algo nuevo a partir de las ruinas. A principios de la década de 1980, un puñado de adolescentes negros de los suburbios de Detroit, específicamente de Belleville, descubrían algo transformador en las colecciones de discos de sus padres y en la radio nocturna. Eran los hijos de la gran migración. Niños cuyos abuelos habían huido del sur de Jim Crow para trabajar en las fábricas de Ford, persiguiendo la promesa de prosperidad industrial. Pero esa promesa se había evaporado para cuando alcanzaron la mayoría de edad. Lo que encontraron en cambio fue música electrónica que cruzaba el Atlántico desde Europa. Artesanías de precisión robótica prístina. Las vibrantes sinfonías de sintetizador de Giorgio Moroder, los paisajes sonoros futuristas de Yellow Magic Orchestra y, crucialmente, su encuentro con la profunda y conmovedora tradición de la música afroamericana, el funk de Parliament y la música disco. Tres nombres se convertirían en la santísima trinidad de este nuevo sonido: Juan Atkins, el teórico visionario y discreto; Derek May, el perfeccionista apasionado; y Kevin Saunderson, el populista accesible. Eran amigos del instituto, unidos por la pasión por los equipos electrónicos que apenas podían permitirse y la convicción de que estaban creando la banda sonora de un futuro inexistente. Juan Atkins fue el primero. En 1981, trabajando con un veterano de Vietnam llamado Richard Davis bajo el nombre de Cybertron, lanzó Alice of Your Mind. Era una extraña canción minimalista, pura batería sintética y voces robóticas e inquietantes. No se parecía a nada que sonara en la radio. Sonaba como una transmisión de otra dimensión, o quizás de las fábricas abandonadas que los rodeaban. Esta fue la semilla. Esta fue la semilla. Atkins llamó a su visión techno, un término que tomó prestado del libro de Alvin Toffler, La tercera ola, que profetizaba una sociedad postindustrial. Estos jóvenes no intentaban crear música de baile para clubes masivos. Creaban música para sí mismos y para pequeñas reuniones íntimas de personas con ideas afines. Las fiestas se celebraban en lofts del centro de Detroit, en el Sabatino Ballroom, lugares que antes albergaban negocios legales, pero que ahora estaban abiertos a unos cientos de personas por noche. El público era pequeño, quizá un centenar de personas, en su mayoría negros, en su mayoría jóvenes, la mayoría curiosos por este extraño y nuevo sonido que no era disco, ni funk, ni rock, sino algo completamente inédito. Aún no existía una cultura a su alrededor, ni un código de vestimenta, ni drogas asociadas específicamente a él, solo gente moviéndose al ritmo de la música de máquinas en la oscuridad. La música en sí misma era revolucionaria en formas que ahora son difíciles de comprender.
Estos jóvenes productores trabajaban con el equipo más básico, cajas de ritmos Roland TR-808 y TR-99 compradas de segunda mano o reunidas a crédito, sintetizadores como el Roland Juno y el Yamaha DX7. Instrumentos diseñados para iglesias y espectáculos de salón que se estaban reutilizando como herramientas de transformación sonora. No podían permitirse el tiempo de estudio ni los músicos en vivo que requería la música tradicional. Así que se convirtieron en músicos e instrumentos, programando simultáneamente cada bombo, cada charles, cada línea de cuerdas sintéticas. El sonido era austero, minimalista, futurista. Poseía una precisión casi inhumana, pero estaba impregnado de una inconfundible emoción humana, una melancolía que parecía reflejar el declive industrial que rodeó su creación. Pero he aquí el extraño y hermoso accidente histórico. Esta música creada por jóvenes negros en las ruinas de la industria estadounidense encontró su primer público importante no en Estados Unidos, sino al otro lado del Atlántico. Y Europa, específicamente en las ciudades industriales del norte de Inglaterra y en los laboratorios culturales de Alemania Occidental. El mecanismo de este intercambio transatlántico fue el disco de vinilo, ese círculo de 12 pulgadas de plástico prensado que podía llevar un virus cultural a través de un océano. Las pistas de techno de Detroit se prensaban en cantidades diminutas y se exportaban a tiendas de discos especializadas en Londres, Manchester y Sheffield. Los DJ británicos, productos ellos mismos de una economía industrial en colapso, escucharon en el techno de Detroit algo que hablaba de su propia experiencia de desindustrialización thatcherista. En 1987 ocurrió una traducción crucial. Un sello discográfico británico llamado Virgin lanzó un álbum recopilatorio llamado Techno, el nuevo sonido dance de Detroit. Fue la primera vez que la palabra techno apareció prominentemente en un lanzamiento comercial. El álbum reunió pistas de Atkins, Mess Anderson y otros. Y aunque se vendió modestamente en los Estados Unidos, en Europa, fue una revelación. Las notas del álbum escritas por Juan Atkins describen al techno como un completo error. Es como si George Clinton y Kraftwerk estuvieran atrapados en un ascensor con solo un secuenciador para acompañarlos. Esta naturaleza híbrida, esta fusión del soul negro estadounidense con la precisión electrónica europea, resonó con fuerza en el público europeo, que navegaba por intersecciones culturales similares. Los británicos tomaron este sonido de Detroit y comenzaron a transformarlo. En los almacenes y las raps ilegales que surgían en Londres y Manchester, los DJ pinchaban techno de Detroit a volúmenes y tempos más rápidos que nunca en su ciudad natal. Añadían sus propias producciones, temas que tomaban el modelo y lo llevaban más allá, haciéndolo más agresivo, más eufórico. Los Belleville 3 habían creado una forma sofisticada, casi intelectual, de música electrónica. Los británicos la estaban convirtiendo en un arma, una herramienta para la trascendencia masiva. Pero había otro elemento crucial que se añadía a esta ecuación, un elemento químico que transformaría toda la experiencia, de un movimiento musical a una revolución cultural. Ese elemento tenía una designación de laboratorio, MDMA, cuyo nombre callejero era éxtasis. Su llegada a las discotecas británicas a mediados de los 80 lo cambiaría todo, fusionándose con la música electrónica de una forma que creó algo sin precedentes, algo que arrasaría en todo el mundo y dejaría a millones de jóvenes transformados, iluminados, adictos, dañados y cambiados para siempre. Para comprender cómo la cultura rave se volvió inseparable de la cultura de las drogas, debemos hacer una pausa en nuestra narrativa y examinar la sustancia que se convertiría en su sacramento. La historia del MDMA es una de las más extrañas en la historia de la psicofarmacología. Una historia de descubrimiento accidental, promesa terapéutica, explotación criminal y pánico moral. No comenzó en un laboratorio subterráneo dirigido por químicos criminales, sino en las respetables instalaciones de la compañía farmacéutica Merck en Darmstadt, Alemania. Era el año 1912. El químico era Anton Courage. Curis trabajaba en un proyecto para desarrollar nuevos agentes de coagulación sanguínea para uso médico.
Sintetizó el MDMA como compuesto intermedio, un paso hacia otras drogas. Merck lo patentó en 1914 como metilcefrilamina, pero nunca lo desarrollaron más. No hubo pruebas clínicas, ni ensayos en humanos, ni marketing. Permaneció en los archivos de la compañía, una curiosidad química durante décadas. La sustancia podría haber permanecido allí para siempre, una nota al pie en la historia farmacéutica, de no ser por la Guerra Fría. En la década de 1950, el Cuerpo Químico del Ejército de los Estados Unidos, que operaba desde el Arsenal de Edgewood en Maryland, inició un programa para investigar posibles agentes de guerra química y ayudas para interrogatorios. Probaron miles de compuestos en animales y, a veces, en voluntarios humanos y víctimas involuntarias. El MDMA era una de estas sustancias. Los investigadores militares observaron sus propiedades estimulantes, pero la consideraron inadecuada para sus fines. Una vez más, fue archivada y olvidada. Pero un solo artículo que describía estas pruebas militares se publicó en una revista desconocida. Y a principios de la década de 1970, llamó la atención de un científico muy diferente. Su nombre era Alexander Cholin, químico formado en Berkeley. Cholin había trabajado para Dow Chemical antes de dejar la empresa para convertirse en investigador independiente. Había experimentado un profundo viaje con la mescalina en la década de 1960 que lo convenció de que las drogas psicoactivas podían ser herramientas para la exploración y la sanación psicológica. Instaló un laboratorio en su patio trasero, en las colinas sobre Berkeley, y comenzó a sintetizar y probar cientos de compuestos en sí mismo y en un pequeño círculo de amigos. Su metodología era meticulosa. Sintetizaba una sustancia, tomaba una dosis umbral, anotaba cuidadosamente los efectos, aumentaba la dosis gradualmente y documentaba todo en informes detallados. Era un alquimista moderno que no buscaba oro, sino compuestos que pudieran expandir la conciencia. En 1976, Cholin sintetizó MDMA y lo probó por primera vez. La experiencia fue diferente a todo lo que había experimentado. Produjo una euforia lúcida, una profunda sensación de apertura y conexión emocional, y una reducción de las defensas psicológicas sin las intensas alucinaciones ni la confusión asociadas con el LSD o la psilocibina. Sintió que era una herramienta terapéutica de inmenso potencial. Comenzó a compartirla con una pequeña red de psicoterapeutas, en particular con Leo Zaff, un psicólogo que se había retirado recientemente de la práctica tradicional. Zaff, quien llegaría a ser conocido como el Johnny Appleseed del MDMA, quedó fascinado por la sustancia. Salió de su retiro y pasó los siguientes años introduciendo discretamente el MDMA a cientos de terapeutas en todo Estados Unidos, en sesiones terapéuticas privadas administradas en entornos seguros y controlados. El MDMA pareció ayudar a los pacientes a acceder y procesar recuerdos traumáticos, reducir la ansiedad al hablar de temas dolorosos y sentir una mayor empatía y conexión con sus terapeutas. Las parejas con problemas matrimoniales reportaron sesiones de comunicación innovadoras. Los veteranos con TEP descubrieron que finalmente podían hablar de sus experiencias. Esta fue una terapia con MDMA asistida por el sistema nervioso central, realizada con protocolos éticos, supervisión médica y una auténtica intención terapéutica. Durante casi una década, desde mediados de los 70 hasta mediados de los 80, el MDMA existió en una extraña zona gris legal. No estaba clasificado bajo la ley de sustancias controladas, lo que significaba que técnicamente era legal fabricarlo y poseerlo. Esta red terapéutica clandestina operaba discretamente, intentando evitar llamar la atención mientras recababa pruebas de los beneficios de la sustancia. Pero secretos como este no pueden permanecer ocultos para siempre, sobre todo cuando hay dinero de por medio. En 1984, dos empresarios tejanos llamados Michael Klee y un químico conocido simplemente como el Grupo Boston comenzaron a fabricar MDMA a granel. Lo marcaron con logotipos estampados, lo empaquetaron profesionalmente y comenzaron a venderlo abiertamente en bares y clubes nocturnos de Dallas y Austin.
Lo comercializaron bajo el nombre de éxtasis, un término que sugería placer más que terapia. Lo vendieron legalmente, anunciándose en revistas, operando con el descaro de emprendedores que han encontrado un vacío legal. Ganaron millones de dólares en cuestión de meses. La noticia se extendió rápidamente en los clubes de Dallas. Estudiantes universitarios y jóvenes profesionales descubrían que esta pastilla creaba una experiencia diferente a la del alcohol o cualquier otra droga que hubieran probado. Producía intensas sensaciones de euforia, empatía y conexión. Desconocidos se convertían en amigos instantáneos. La música sonaba mejor, más rica, más emotiva. El contacto se volvía eléctrico. Las conversaciones se profundizaban. Y, crucialmente, a diferencia del alcohol, no nublaba el pensamiento ni la coordinación. Se podía bailar durante horas sin tropezar, mantener conversaciones profundas sin arrastrar las palabras. Parecía un potenciador social perfecto, una droga sin inconvenientes. La Administración para el Control de Drogas, DEA, se dio cuenta en mayo de 1985, citando preocupaciones sobre neurotoxicidad y potencial de abuso, y anunció su intención de incluir la MDMA en la lista 1 de la Ley de Sustancias Controladas, la categoría más restrictiva reservada para drogas con alto potencial de abuso y sin uso médico aceptado. La comunidad terapéutica entró en pánico. Investigadores y terapeutas que habían estado trabajando con la sustancia organizaron conferencias de emergencia, presentaron peticiones y presentaron testimonios sobre sus beneficios terapéuticos. La DEA celebró audiencias. Un juez administrativo recomendó incluir la MDMA en la lista 3, lo que habría permitido continuar la investigación. El DEM ignoró la recomendación y, de todos modos, el colapso de un tema house se convertía en un momento de anticipación colectiva. El bajo era un orgasmo compartido. Los bailarines decían sentirse conectados no solo con la música, sino con todos los demás presentes, como si fueran células de un mismo organismo latiendo al mismo ritmo. Es crucial comprender esto. El MDMA no solo hacía sentir bien a la gente. Creaba un tipo específico de conciencia, caracterizada por la empatía, la apertura y la disolución de las barreras sociales. La droga derribó los muros que normalmente separaban a los desconocidos en los espacios públicos. En el garaje paradisíaco, personas de orígenes, razas, orientaciones sexuales y clases sociales muy diferentes, que normalmente nunca interactuarían, se encontraron abrazándose, bailando juntos, manteniendo conversaciones profundas sobre el amor, la vida y la música. Era, en su forma más pura, una experiencia utópica, una demolición de jerarquías y prejuicios sociales, asistida por el químico. Durante unas horas en la oscuridad, con la base sacudiéndoles los huesos y el MDMA disolviendo sus defensas, la gente experimentaba lo que parecía una auténtica conexión humana. Pero había otro lugar donde esta combinación se perfeccionaba, refinándose hasta convertirse en una experiencia tan poderosa que se convertiría en un modelo copiado en todo el mundo. Ese lugar era una pequeña isla frente a la costa española, donde el sol mediterráneo caía a plomo sobre las playas durante el día y donde por la noche, en ciertos clubes, se generaba un calor muy diferente. Ibiza, a mediados de los 80, era una contradicción. De día, era un paraíso hippie, un remanente de la contracultura de los 60, donde artistas, músicos y marginados europeos vivían con poco dinero. Vestían ropa blanca holgada y contemplaban las puestas de sol desde bares en lo alto de los acantilados. Por la noche, en clubes como Amnesia y Q, algo nuevo emergía. DJs de toda Europa acudían durante el verano. Y trajeron discos de todas partes, mezclando música folk balearic con disco italiano, house de Chicago, techno de Detroit, reggae y rock. El estilo era ecléctico, emocional, construyendo lentamente hacia momentos trascendentes. Los clubes eran espacios al aire libre donde se podía bailar bajo las estrellas, donde la frontera entre la belleza natural y el artificio humano se difuminaba. Los DJ británicos comenzaron a peregrinar a Ibiza a mediados de los 80.
Uno en particular, un hombre llamado Paul Oakenfold, se convertiría en el vector a través del cual esta experiencia Balearic infectó a Gran Bretaña. Oakenfold era parte de un pequeño grupo de DJs y promotores de clubes londinenses que visitaron Ibiza en el verano de 1987 para celebrar un cumpleaños. Fueron a Amnesia, un club construido en las ruinas de una antigua granja con una terraza abierta al cielo nocturno. El DJ residente era un argentino llamado Alfredo Fiorito y tocó unas sesiones anoche que mezcló a Grace Jones con tapas de madera con dos sucus de congalles. No debería haber funcionado, pero lo hizo porque el contingente británico había tomado MDMA. La experiencia fue reboli. Todo encajó. La música, que habría parecido aleatoria en un estado mental normal, parecía contar una historia específicamente para ellos. El cálido aire mediterráneo, las estrellas, la multitud mixta de gente guapa de todo el mundo, el placer físico de bailar durante horas sin cansarse. Se sentía como el paraíso. No metafóricamente, en realidad. Genuino, químicamente paraíso. Se quedaron en Ibiza durante una semana, volviendo a los clubes cada noche, buscando y encontrando esa sensación de nuevo. Cuando regresaron a Londres, eran evangelistas. Habían visto el futuro y estaban decididos a traerlo a casa. De vuelta en Gran Bretaña, estos DJ y promotores comenzaron sus propias fiestas, intentando recrear la experiencia AITA. Pero Gran Bretaña en 1987 no era Ibiza. Las leyes de licencias eran restrictivas. Los clubes legítimos cerraban a las 2 de la mañana. La policía era hostil a la cultura juvenil. Los locales disponibles eran estrechos. Un sótano sudoroso en el Soho. Así que improvisaron. Si la ley no les permitía crear la experiencia que deseaban en espacios legales, la creaban en espacios ilegales. Celebraban fiestas en almacenes, hangares, campos abiertos, en cualquier espacio con capacidad para una multitud, un sistema de sonido y un DJ. Operaban al margen de la ley, sin licencias, sin permiso, y a estas fiestas las llamaban raves. Quienes lo vivieron en Gran Bretaña recuerdan el año 1988 como un año de magia, de revolución, de una ruptura cultural tan profunda que la sociedad nunca volvería a ser la misma. Empezó lentamente, unos cientos de personas, luego unos miles, se reunían en lugares secretos, se comunicaban de boca en boca o mediante mensajes crípticos en emisoras de radio piratas. El patrón siempre era el mismo, se llamaba a un número de teléfono. Un mensaje grabado te indicaba un punto de encuentro, quizás una gasolinera en la autopista M25. Ibas en coche hasta allí y alguien te indicaba cómo llegar al local. Para cuando llegabas, cientos de coches ya estaban aparcados en un campo, y seguías el ritmo de la música hasta un granero o almacén donde 1000 personas bailaban como si les fuera la vida en ello. La música era un nuevo híbrido. Los DJ británicos habían tomado las plantillas del techno de Detroit y el house de Chicago y las habían llevado más rápido, más fuerte, más implacable. Las pulsaciones por minuto subieron de 115 a 120 y luego a 130. El bajo se volvió más profundo, más físico. Las pistas se redujeron a sus elementos esenciales, un bombo, un charles, una base y quizás una simple melodía eufórica de sintetizador. Esto era Acid House, llamado así por el sintetizador de base Roland TB-303 que producía esas bases ácidas y chirriantes. Era minimalista, repetitivo y, al combinarlo con MDMA, absolutamente trascendente. La droga y la música se habían vuelto inseparables. Tomar éxtasis e ir a una rave no era como emborracharse en un pub. Era un ritual, una ceremonia, una experiencia compartida de euforia que disolvía las barreras habituales entre desconocidos. La clásica reserva británica, la conciencia de clase, las tensiones raciales, todo parecía desvanecerse en la oscuridad del almacén. Un corredor de bolsa y un obrero de la construcción se encontraban bailando uno junto al otro, abrazados, unidos por su amor por la música y el momento. Se sentía revolucionario. Se sentía como el amanecer de una nueva era.
Los medios lo llamaron el segundo verano del amor, en referencia al verano hippie de 1967. Pero esto era diferente. Los hippies habían sido un movimiento marginal de artistas e intelectuales. Era un fenómeno de la clase trabajadora que se extendía como un reguero de pólvora por los barrios de viviendas sociales y los suburbios de Gran Bretaña. No eran estudiantes idealistas leyendo a Aldous Huxley. Eran obreros de fábricas, peluqueros, hooligans del fútbol, dependientes, gente normal de orígenes normales que había descubierto una manera de sentirse extraordinarios. Las cifras eran asombrosas. Para el verano de 1989, se estimaba que entre 10.000 y 20.000 personas asistían a raves ilegales cada fin de semana en toda Gran Bretaña. Colectivos promotores como Sunrise, Energy y Biology organizaban eventos con múltiples escenarios, láseres y valores de producción profesional en campos y aeródromos abandonados. El evento más grande, la fiesta Summer of Love de Sunrise el 26 de agosto de 1989, atrajo a unas 25.000 personas a Oxfordshire. Fue la reunión ilegal más grande de la historia británica. Pero toda revolución produce una contrarrevolución. Los periódicos sensacionalistas, percibiendo el potencial de pánico moral, comenzaron a publicar titulares histéricos. «Disparen a estos malvados varones del ácido», gritaba el Daily Star. «Los peligros espaciados del Laser House», advertía el Sol. Representaban las raves como antros de depravación alimentados por drogas donde se corrompían niños inocentes. El hecho de que las drogas en cuestión no fueran en realidad LSD, a pesar del ácido en el Laser House, no importaba. La narrativa era demasiado buena como para permitir que los hechos interfirieran. La policía, el gobierno y gran parte del establishment británico vieron este movimiento con genuina alarma. Para ellos, representaba una ruptura del orden social. Una generación de jóvenes que rechazaban el trabajo, el entretenimiento tradicional, la autoridad y se perdían en un desenfreno hedonista. Era todo lo que la Gran Bretaña conservadora temía: cultura juvenil, drogas, música electrónica y, lo peor de todo, era multirracial y de clase trabajadora. Esta no era una escena bohemia controlable en Notting Hill. Era cultura de masas, y estaba fuera de control. Al comenzar la década de 1990, el gobierno británico se enfrentó a una disyuntiva. Podían intentar regular e integrar esta nueva cultura, crear espacios legales con estándares de seguridad y reducción de daños, o podían intentar aplastarla por completo. Eligieron esto último. El resultado fue un juego del gato y el ratón entre promotores y policía que definiría la cultura juvenil británica durante una década y, sin quererlo, extendería la cultura rave por todo el mundo, a medida que los DJ y promotores británicos, huyendo de la persecución en su país, exportaban su modelo internacionalmente. La primera gran salva fue la Ley de Aumento de Sanciones en el Entretenimiento de 1990, que incrementó drásticamente las multas y las posibles penas de prisión por organizar eventos sin licencia. Los promotores respondieron volviéndose. El artículo 63 de esta ley se dirigía específicamente a las raves, definiéndolas como reuniones de 20 o más personas en las que la música regulada se reproduce durante la noche y, debido a su volumen, duración y horario, es probable que cause graves problemas a los habitantes de la localidad. Lo más escandaloso es que la ley incluyó una definición que muchos percibieron como dirigida a las características específicas de la música electrónica de baile. La música incluye sonidos caracterizados total o predominantemente por la emisión de una sucesión de ritmos repetitivos. Fue un absurdo que se convirtió en un grito de guerra. El gobierno había prohibido literalmente los ritmos repetitivos. Músicos y defensores de las libertades civiles señalaron las implicaciones. ¿Era ilegal tocar la batería? ¿Era ilegal la música folclórica tradicional? La ley apuntaba claramente a una cultura específica, a un tipo de música específico asociado a un grupo demográfico específico y a una droga específica. Era una guerra cultural disfrazada de legislación de orden público. La ley tuvo el efecto deseado.
Las masivas fiestas rave ilegales en los campos se volvieron más difíciles de organizar. Muchos promotores se rindieron o se mudaron a locales legales con las licencias correspondientes. La música se trasladó a espacios cerrados, a clubes, donde podía ser controlada, grabada y desinfectada. Pero para entonces, el secreto ya estaba definitivamente descubierto. El modelo se había consolidado. La música había evolucionado. Las drogas se habían extendido. Y, lo más importante, la experiencia de esa alquimia específica de música electrónica, oscuridad, multitudes y MDMA se había exportado a todo el mundo. Mientras Gran Bretaña se encontraba enfrascada en un conflicto legislativo con su propia cultura juvenil, los DJ y promotores británicos viajaban, pinchando discos en clubes de Tokio a Tel Aviv, de Berlín a Bangalore. Trajeron consigo el modelo, ritmos de 4 en 1, MDMA, salas oscuras, largas noches y una filosofía de paz, amor, unidad y respeto que se había convertido en el eslogan no oficial del movimiento. Cada lugar que tocaron adaptó el modelo a las condiciones locales, creando nuevas formas híbridas. En Berlín, la caída del muro en 1989 creó una situación única. La ciudad estaba llena de edificios vacíos, fábricas abandonadas y una atmósfera de posibilidades. Los jóvenes alemanes, separados por el hormigón y la ideología durante décadas, buscaban desesperadamente espacios donde simplemente pudieran estar juntos, donde la política no importara, donde solo importara la música. El Club Treasure, inaugurado en 1991 en las bóvedas de unos antiguos grandes almacenes de Berlín Oriental, se convirtió en la cuna de la escena techno alemana. La música allí era más oscura, más dura, más industrial que el estilo británico. Reflejaba la historia de Berlín, su arquitectura, su particular forma de melancolía. La escena alemana desarrolló su propia cultura de las drogas, centrada menos en el MDMA y más en las anfetaminas. El objetivo no era la conexión eufórica, sino la resistencia, la capacidad de bailar durante 24, 48 o incluso 72 horas seguidas. Burain, que abriría a finales de 2004, se haría famoso por sus largas sesiones de fin de semana, donde los bailarines entraban el viernes por la noche y salían el lunes por la mañana. Con las pupilas dilatadas, la ropa empapada de sudor, la mente agradablemente confundida. En Estados Unidos, la recepción fue más fragmentada. La música en sí provenía de Detroit y Chicago, pero la cultura rave, las reuniones masivas, el MDMA, eran importaciones británicas. Las primeras raves estadounidenses aparecieron en San Francisco y Los Ángeles a finales de la década de 1980, organizadas por expatriados británicos y anglopilas estadounidenses. La estética era similar. Almacenes, oscuridad, láseres, pero la cultura era diferente. Los estadounidenses tenían un enfoque empresarial más comercial. Los eventos eran más grandes, más pulidos, más capitalistas desde el principio. La escena de Los Ángeles en particular se volvió masiva. Promotores como Insomniac, fundada en 1993, comenzaron a organizar raves masivas con 20.000 a 40.000 asistentes en lugares como el Coliseo de Los Ángeles y el Centro de Convenciones. Estos no eran movimientos de resistencia clandestinos. Eran espectáculos, la cultura juvenil como un gran negocio. El consumo de drogas era similar. MDMA, LSD, marihuana, pero la actitud era diferente, menos rebelde, más hedonista. La música era menos techno oscuro y más trans-mainstream y house progresivo, eufórico y sin retos. En Australia, la escena se desarrolló más tarde, pero con particular intensidad. Melbourne y Sydney, a mediados de la década de 1990, vieron surgir una cultura rave que combinaba el modelo británico con la cultura playera australiana. Las infames fiestas de Nochevieja en el puerto de Sydney se volvieron legendarias. Miles de personas bailaban en las playas mientras el sol salía sobre el puerto. La droga predilecta allí también era el MDMA, que los australianos llegaron a consumir en mayores cantidades per cápita que en casi cualquier otro lugar del mundo.
Cada lugar adaptó la fórmula. En Israel, la música trance se convirtió en el estilo dominante con un sabor espiritual psicodélico. En Goa, India, la escena trance se fusionó con la cultura hippie para crear el Goa Trance, un estilo psicodélico hipnótico que se tocaba en fiestas playeras. En Sudáfrica, tras el fin del apartheid, la cultura rave se convirtió en una de las primeras culturas juveniles genuinamente integradas, reuniendo a blancos, negros y afroamericanos. Sudafricanos rojos de una forma que había sido literalmente ilegal unos años antes. Pero en todas partes, la esencia seguía siendo la misma: música electrónica, oscuridad, multitudes y sustancias, generalmente MDMA o anfetaminas, que intensificaban la experiencia y unían a la multitud en una euforia colectiva. Los detalles variaban, pero la esencia era universal. Era una fórmula para la trascendencia, y se extendió porque funcionaba. Porque durante unas horas en la oscuridad, con la base sacudiéndote los huesos y las sustancias químicas disolviendo tu ego, podías sentirte parte de algo más grande que tú mismo. Podías sentirte conectado, amado, comprendido. Podías sentirte, a falta de una palabra mejor, salvado. Mientras millones de jóvenes en todo el mundo consumían MDMA cada fin de semana, los científicos intentaban comprender tardíamente qué efectos tenía exactamente esta sustancia en el cerebro humano. La investigación era difícil. La clasificación de la MDMA en la lista y implicaba que los estudios requerían una amplia aprobación y financiación gubernamental. Pero gradualmente, a lo largo de la década de 1990, surgió un panorama más complejo y preocupante de lo que nadie en la escena rave quería creer. El MDMA actúa principalmente sobre el sistema serotoninérgico. Al consumir la droga, esta entra en el cerebro y provoca que las neuronas descarguen todo su suministro de serotonina en los espacios sinápticos entre las neuronas. La serotonina es el neurotransmisor más asociado con la regulación del estado de ánimo. Esta repentina descarga produce la experiencia característica del MDMA: euforia, apertura emocional, sentimientos de amor y conexión, y una reducción del miedo y las respuestas defensivas. Es por eso que desconocidos en las raves podían tener conversaciones profundas. Es por eso que la gente decía sentir que todos en la sala eran sus mejores amigos. La droga literalmente disolvía los límites psicológicos normales que nos separan. Pero el MDMA también impide la recaptación de serotonina, lo que significa que permanece en el espacio sináptico más tiempo de lo normal, prolongando el efecto. Y, fundamentalmente, bloquea las enzimas que descomponen la serotonina, lo que significa que, en lugar de reciclarse, gran parte simplemente se degrada y se pierde. Por eso el MDMA produce un bajón tan profundo en los días posteriores al consumo. El cerebro ha agotado temporalmente su suministro de serotonina hasta que pueda producir más, lo que lleva días. Experimentas depresión, ansiedad, dificultad para concentrarte y apatía emocional. Los consumidores habituales describieron suicidios los martes, la intensa depresión que les sobrevino pocos días después de un fin de semana de rave. Pero la investigación más preocupante se centraba en los efectos a largo plazo. Estudios a finales de la década de 1990 comenzaron a sugerir que el MDMA podría ser neurotóxico para las neuronas serotoninérgicas, especialmente en las partes del cerebro responsables de la memoria y la regulación emocional. Investigaciones con animales demostraron que altas dosis de MDMA podrían dañar o destruir las neuronas productoras de serotonina y que este daño podría ser permanente. Estudios con imágenes cerebrales en consumidores humanos de MDMA mostraron una disminución de la densidad del transportador de serotonina, lo que sugiere un daño en el sistema serotoninérgico. La respuesta de la comunidad rave a esta investigación fue compleja y, a menudo, defensiva. Muchos consumidores simplemente la negaron. Señalaron que los estudios con animales utilizan dosis mucho más altas que el consumo humano típico. Señalaron que la correlación no es igual a la causalidad, que tal vez las personas con sistemas serotoninérgicos dañados eran más propensas a consumir MDMA, no que el MDMA dañara sus sistemas.
Compartieron anécdotas de amigos que habían tomado cientos de pastillas y parecían estar bien. Y tenían razón en ser escépticos ante algunas investigaciones tempranas, que a veces eran sensacionalistas o presentaban fallas metodológicas. Pero había un elefante en la habitación que la mayoría de los rabes no querían reconocer. Las pastillas que tomaban no eran MDMA puro. A mediados de la década de 1990, el mercado del éxtasis se había adulterado gravemente. Las pastillas contenían MDMA mezclado con cafeína, metanfetamina, ketamina, MDA y, a veces, nada de MDMA. Solo un cóctel de estimulantes más baratos. Las dosis eran inconsistentes. Una pastilla que parecía idéntica a una que habías tomado la semana anterior podía ser el doble o la mitad de fuerte, o una droga completamente diferente. Los usuarios no tenían idea de lo que realmente estaban consumiendo. Esta incertidumbre condujo a un movimiento de reducción de daños dentro de la cultura rave. Organizaciones como Dance en Estados Unidos y Duluth en el Reino Unido comenzaron a instalar abucheos en las raves donde los usuarios podían analizar anónimamente sus pastillas utilizando kits de reactivos que indicarían la presencia de MDMA y alguna adulteración común. Esto fue controvertido. Los opositores argumentaron que facilitaba el consumo de drogas. Los partidarios argumentaron que prevenía muertes. Los datos los respaldaron. En lugares y eventos donde se disponía de pruebas, la sobredosis y las reacciones adversas disminuyeron significativamente. Las primeras muertes fueron dispersas. Tragedias aisladas que podrían descartarse como anomalías, un adolescente con una afección cardíaca sin diagnosticar, alguien que mezcló MDMA con alcohol y otras drogas, un golpe de calor en una fiesta al aire libre. Pero a mediados de la década de 1990, el recuento de cadáveres se estaba volviendo imposible de calcular. Ignorar. Y cada muerte se convirtió en un espectáculo mediático, una advertencia, un arma en la guerra contra la cultura rave. En Gran Bretaña, la muerte de Leah Betts en noviembre de 1995 se convirtió en un trauma nacional. Tenía 18 años, era de clase media y parecía la hija de cualquiera. Tomó una pastilla de éxtasis en su propia fiesta de cumpleaños en casa de sus padres. Se desplomó, entró en coma y murió 4 días después. La causa fue hiperreia. Había bebido demasiada agua como respuesta a la sensación de calor por la droga. Su cerebro se hinchó. Sus padres, en su dolor, lanzaron una campaña contra el éxtasis y su rostro se convirtió en el rostro de los peligros de las drogas. Aparecieron vallas publicitarias por toda Gran Bretaña que la mostraban en una cama de hospital con la leyenda resuelta. Una sola pastilla de éxtasis le quitó la vida a Leah Betts. La campaña fue efectiva como propaganda, pero compleja como educación. Leah Betts no había muerto por toxicidad de MDMA. Había muerto por beber demasiada agua, en respuesta a los consejos de reducción de daños que circulaban en la cultura rave, que recomendaban mantenerse hidratado. El mensaje se volvió confuso. La gente creía que era necesario beber la mayor cantidad de agua posible, sin comprender que era necesario reponer los líquidos perdidos al sudar, no simplemente beber agua a grandes tragos. Los propios intentos de la comunidad rave por reducir los daños habían creado un nuevo peligro. Siguieron más muertes. En Estados Unidos, donde las raves eran más grandes y comerciales, las cifras aumentaron. Muertes por insolación en eventos masivos al aire libre en el desierto. Personas que se desmayaban en clubes donde el aire acondicionado era insuficiente para la multitud. Sobredosis por pastillas que no contenían MDMA, sino metanfetamina o PMA, un compuesto más tóxico. Cada muerte desató una nueva ronda de pánico moral en los medios y otra ronda de grupitos defensivos en la cultura rave. El patrón era trágicamente predecible. Un joven, generalmente blanco, generalmente de clase media, moría en una rave. Los medios acudían a entrevistar a padres desconsolados. Los políticos pedían medidas represivas. La policía hacía redadas en clubes. Arrestaban a los promotores.
La red se volvía más clandestina o a espacios más peligrosos y sin regulación, donde la asistencia médica era menos accesible. Y el ciclo se repetía. La guerra contra las raves las estaba haciendo perversamente más peligrosas. Lo que a menudo faltaba en la cobertura mediática era el contexto. Sí, la gente moría por MDMA, pero las cifras eran bastante bajas comparadas con los millones de dosis que se consumían. El alcohol mataba a muchísimos más jóvenes cada fin de semana. El tabaco mataba a miles de veces más. Incluso la aspirina mataba a más personas al año que el éxtasis. El riesgo era real, pero estadísticamente pequeño. Pero las estadísticas no importan cuando se trata de tu hijo en la cama del hospital. Y a los medios no les interesaba el contexto estadístico. Les interesaban padres aterrorizados y cadáveres fotogénicos. La respuesta de la comunidad rave fue inadecuada. Algunos promotores implementaron mejores medidas de seguridad, agua gratis, salas de descanso y personal médico capacitado en el lugar, pero a otros simplemente les dio igual, priorizando el lucro sobre la seguridad. La cultura del exceso que siempre había estado presente en la escena rave se acentuó. Tomar una pastilla se convirtió en tomar 3 o 4. Combinando MDMA con ketamina, cocaína, GHB, lo que hubiera disponible. El consumo de drogas ya no era sacramental. Era recreativo, habitual, adictivo. A mediados de los 90, algo extraño estaba sucediendo. La música que habían creado adolescentes negros en Detroit, que se había difundido a través de almacenes ilegales en Gran Bretaña y que había sido la banda sonora de un movimiento juvenil fuera de la ley, de repente estaba en todas partes. Salía en anuncios de coches. Salía en MTV. Sonaba en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. La música electrónica de baile se había popularizado. Y con la popularización llegó el dinero. Mucho dinero. Los DJ superestrellas surgieron como celebridades por derecho propio. En Gran Bretaña, DJs como Paul Oakenfold, Pete Tong y Fatboy Slim se convirtieron en nombres familiares, tocando para multitudes de miles de personas, lanzando álbumes que vendieron millones de copias y ganando honorarios de 6 cifras por una sola noche de trabajo. En Europa, DJs como Tiesto, Paul van Dyk y Armin van Buuren alcanzaron el estatus de estrellas de rock, encabezando festivales que atrajeron a cientos de miles de personas. La imagen del DJ encorvado sobre los platos en un sótano oscuro fue reemplazada por la del DJ de pie sobre un escenario enorme con luces sincronizadas, pirotecnia y pantallas LED que mostraban su nombre en letras de 3 metros de altura. La música en sí misma cambió. Los sonidos minimalistas y austeros del techno y el house tempranos dieron paso a estilos emocionales más accesibles. El trance, con sus melodías imponentes y ritmos que evocan himnos. El house progresivo, con su producción pulida y voces aptas para la radio. Estos estilos fueron diseñados para la máxima euforia de multitudes de festivales de 50.000 personas, todas orinando bajo los efectos del MDMA al mismo tiempo que baja el bajo. La música se convirtió en un producto diseñado para el efecto. Grupos focalizados para el máximo impacto emocional. El circuito de festivales explotó. Dance Valley en los Países Bajos, Creamfields en Reino Unido, Electric Daisy Carnival en Estados Unidos, Tomorrowland en Bélgica. No se trataba de raves ilegales en campos fangosos. Eran producciones multimillonarias con patrocinadores corporativos, seguridad profesional, carpas médicas y una amplia infraestructura. Eran la absorción y mercantilización total por parte del capitalismo de lo que una vez fue un movimiento de resistencia clandestino. Se podía comprar una entrada VIP con baños con aire acondicionado y servicio de alcohol premium. La revolución se había convertido en un producto y se había revendido a los revolucionarios. Pero aquí está lo curioso. Las drogas no desaparecieron con la comercialización. De hecho, se volvieron más integrales. En estos festivales masivos, la mayoría de los asistentes consumían MDMA o sustancias similares.
Las pastillas ahora tenían logotipos sofisticados que las identificaban como productos de consumo, Teslas azules, Instagrams rosas, altavoces morados. La fabricación había pasado de químicos aficionados en sótanos a operaciones profesionales, a menudo en los Países Bajos, que producían millones de pastillas al año con dosis constantes y MDMA relativamente puro. La industria de la música dance se encontraba en una posición peculiar. Todos sabían que las drogas eran fundamentales para la experiencia. La música estaba diseñada para personas bajo el efecto de MDMA. La producción visual, las luces y los láseres estaban calibrados para estados alterados de conciencia. Pero, oficial y públicamente, la industria tenía que fingir que las drogas no formaban parte de ella. Los promotores emitían comunicados condenando el consumo de drogas. Cooperaban con la policía, instalaban perros rastreadores y vetaban a los traficantes conocidos. Pero en privado, sabían que si todos los asistentes a su festival estaban sobrios, el evento sería un fracaso. El emperador estaba desnudo y todos fingían no darse cuenta. Esta hipocresía alcanzó su punto álgido con Mali. A finales de la década de 2000, a medida que las pruebas de pastillas revelaban una creciente adulteración, surgió el mito de que Mali, supuestamente MDMA puro en polvo o cristal, era más seguro y auténtico que las pastillas prensadas. Se comercializó como éxtasis orgánico, un regreso a la sustancia terapéutica pura que Alexander Scholan había descubierto. Esto era, en gran medida, un sinsentido. Mali tenía las mismas probabilidades de estar adulterada que las pastillas, a menudo más porque no había forma de identificarla visualmente. Pero el marketing funcionó. Los artistas de hip hop la mencionaron en sus canciones. Se volvió glamurosa, aspiracional, y las muertes continuaron. El MDMA nunca fue la única droga en la cultura rave, pero durante 2 décadas fue la dominante, el sacramento fundamental. Esto comenzó a cambiar a mediados de la década del 2000, con la llegada de nuevas sustancias al mercado. Algunas eran sustancias químicas de investigación, diseñadas por químicos para eludir las leyes de drogas modificando ligeramente la estructura molecular de las sustancias prohibidas. Otras eran drogas antiguas que encontraban nuevos contextos. El resultado fue una explosión farmacológica que hizo que la cultura de las drogas en la escena rave fuera más diversa, impredecible y peligrosa. La ketamina, un anestésico desarrollado en la década de 1960 para uso médico y veterinario, siempre había estado presente en la cultura rave, pero de forma marginal. A mediados de la década del 2000, se convirtió en el centro. El cole se convirtió en una experiencia deseada. Los usuarios tomaban grandes dosis y caían en un estado disociativo en el que no podían moverse, no podían hablar y se sentían separados de sus cuerpos y de la realidad. La experiencia fue descrita como psicodélica, mística, aterradora o aburrida, dependiendo de a quién le preguntaras. El atractivo era que era radicalmente diferente del MDMA. Donde el MDMA era cálido y conectivo, la ketamina era fría y disociativa. Donde el MDMA te hacía querer bailar y abrazar a desconocidos, la ketamina te hacía querer sentarte en un rincón y disolverte en el universo. La música se adaptó. Surgió un nuevo género llamado wonky. Todos ritmos desequilibrados y bajos temblorosos. Música que sonaba como si se estuviera derritiendo. Diseñado específicamente para el estado mental disociativo de la ketamina. El dubstep, que se había originado en el sur de Londres, encontró un público masivo en la escena rave. Sus bases agresivas y atmósferas de película de terror encajaban perfectamente con la oscura sensación alienígena de la ketamina. La estética de las raves cambió. Los colores brillantes y las caras sonrientes de la era del MDMA fueron reemplazados por imágenes más oscuras y abstractas, fractales y patrones geométricos. Diseños que parecían creados por y para personas con drogas disociativas, GHB y GBL. Los depresores conocidos como éxtasis líquido, a pesar de no tener relación química con el MDMA, se popularizaron en ciertos ambientes, particularmente en los clubes gay.
Las drogas producían euforia y desinhibían, pero eran increíblemente peligrosas. La diferencia entre una dosis activa y una sobredosis era mínima. Los consumidores podían entrar fácilmente en coma. Mezclar GHB con alcohol podía ser fatal. Y debido a que las drogas eran líquidas, a menudo vendidas en pequeños viales sin una dosis estandarizada, las sobredosis accidentales eran comunes. Lo más preocupante fue la llegada de las cátonas sintéticas, en particular la mafidona, vendidas bajo nombres como Meow Meow Omcat. Estos eran estimulantes que producían efectos similares a una combinación de MDMA y cocaína. Se vendieron legalmente durante un breve periodo A finales de la década de 2000, se comercializaban como sales de baño o fertilizantes etiquetados como no aptos para el consumo humano para eludir las leyes sobre drogas. Eran baratas, fáciles de conseguir en línea y muy populares, pero eran terribles para la salud. Los usuarios reportaban paranoia intensa, palpitaciones y una necesidad compulsiva de repetir el consumo, lo que las hacía altamente adictivas. El mercado ya no era solo MDMA. Era un buffet psicoactivo donde los usuarios combinaban sustancias de formas impredecibles. Una noche típica podía incluir MDMA para empezar, ketamina para intensificar el clímax, cocaína para mantenerse despierto, GHB para suavizar los efectos secundarios y óxido nitroso para breves y fuertes subidones. El policonsumo de drogas hacía casi imposible la reducción de daños. ¿Cómo se aconseja a alguien sobre la dosificación segura cuando se combinan 4 o 5 sustancias diferentes, cada una con diferentes interacciones y efectos secundarios? Esta ya no era la escena rave relativamente inocente de finales de la década de 1980, donde la mayoría de la gente tomaba 1 o 2 pastillas de MDMA en una noche y bebía agua. Esta era una cultura de excesos, de superar los límites, de ver hasta dónde se podía alterar la conciencia y aún así llegar a casa. Urgencias veían los resultados cada fin de semana. Lo más insidioso del MDMA, la razón por la que se integró tanto en la cultura rave, era que no era obviamente adictivo como la heroína o el crack. No te despertabas al día siguiente necesitando otra dosis para evitar la abstinencia física. Muchos consumidores pasaban meses sin consumir sin antojos. La mayoría de los investigadores clasificaban la droga como no físicamente adictiva. Esto era técnicamente cierto, pero profundamente engañoso. Porque el MDMA y la experiencia rave creaban una adicción psicológica tan profunda que moldeaba vidas enteras y destruía a muchos. El patrón era familiar para cualquiera que pasara suficiente tiempo en la escena. Alguien descubría las raves al final de la adolescencia o a principios de los 20. Las primeras experiencias eran trascendentales, transformadoras, de intensidad religiosa. Sentían que habían encontrado su tribu, su propósito, el lugar al que pertenecían. Organizaban sus vidas en torno a los fines de semana en las raves. El trabajo era solo lo que hacías para financiar el fin de semana. Las relaciones pasaron a un segundo plano ante la gente de la fiesta, la gente con la que bailabas, la gente que te entendía. Con el tiempo, la magia se desvanecía. La primera ley de la psicofarmacología es la tolerancia. El cerebro se adapta a la exposición repetida a cualquier droga. Lo que antes tomaba una pastilla ahora tomaba 2, luego 3, luego 4. La euforia se volvió más difícil de alcanzar. Los bajones empeoraron. Depresión, ansiedad, problemas de memoria, dificultad para sentir placer en las actividades cotidianas. No eran simples resacas. Eran señales de un auténtico desequilibrio neuroquímico, el resultado inevitable de inundar repetidamente el cerebro de serotonina y agotar sus reservas. Pero en lugar de parar, la mayoría de los consumidores redoblaron la apuesta. Si 2 pastillas ya no funcionaban, tal vez mezclar MDMA con cocaína sí. Si eso dejaba de funcionar, añadía ketamina. El consumo de drogas pasó a ser menos una búsqueda de placer y más una forma de evitar la cruda realidad de la sobriedad. Porque la verdad era que, tras años en la cultura rave, la vida cotidiana parecía intolerable.
¿Cómo podía una cena con amigos, una película, un paseo por el parque competir con la intensidad de una noche de fiesta con múltiples sustancias? Los placeres humanos normales parecían pálidos, apagados, insuficientes. El cerebro se había recalibrado para esperar la euforia química. La tasa de suicidios en la cultura rave era algo de lo que la comunidad rara vez hablaba, pero todos lo sabían. El amigo que se ahorcó después de un bajón particularmente fuerte. La chica que sufrió una sobredosis, posiblemente intencionada. El DJ que se paró delante de un tren. Estas no eran anomalías. Eran resultados predecibles del agotamiento de serotonina a largo plazo, el aislamiento social a pesar de estar rodeado de gente y la profunda crisis existencial que surgía de construir tu vida en torno a una cultura fundamentalmente insostenible. Porque esto era lo que nadie quería reconocer. No se podía rabear para siempre. Había un límite de edad, no oficial, sino práctico. A principios de los 30, el desgaste físico se hacía evidente. El tiempo de recuperación de un fin de semana de fiesta se extendía de 1 o 2 días a una semana. El rendimiento laboral se resintió. Relaciones que nunca habían sido fuertes porque siempre priorizabas la escena finalmente se derrumbaron. Los jóvenes de las raves empezaron a mirarte con lástima o desprecio. Eras el viejo que aún intentaba recuperar algo perdido. Algunos lograron envejecer con dignidad. Redujeron su consumo, se dedicaron a carreras relacionadas como DJ, promotores o dueños de sellos discográficos, y mantuvieron vínculos con la cultura sin destruirse. Pero muchos no lo hicieron. Continuaron consumiendo mucho más allá del punto en que les proporcionara alguna alegría. Se convirtieron en los heridos ambulantes de la cultura rave. Personas cuyos sistemas de serotonina estaban tan dañados que no podían sentir placer sin drogas. Pero las drogas ya no funcionaban de forma fiable. Estaban atrapados en un purgatorio farmacéutico con dependencia química. En una escena que había seguido adelante sin ellos. Los problemas de salud mental eran generalizados y estaban mal tratados. Depresión, trastornos de ansiedad, TEP, todo empeorado por el consumo regular de MDMA. Pero la cultura rave desconfiaba profundamente de la psiquiatría tradicional. Tomar antidepresivos parecía una rendición, como admitir la derrota. Y en la práctica, los ISRS, los antidepresivos más comunes, bloqueaban los efectos del MDMA, lo que significaba que no se podía tomar la medicación y seguir colocándose. Muchos usuarios se enfrentaban a una decisión imposible, recibir tratamiento para la depresión o seguir participando en la cultura que se había convertido en todo su mundo social. El coste humano de la cultura rave nunca se calculó correctamente. No fueron solo las muertes, aunque hubo cientos. Fueron los miles que dañaron sus cerebros, malgastaron años, destruyeron relaciones y emergieron a los 30 con lagunas en sus currículos, sistemas de serotonina agotados y sin idea de cómo desenvolverse en la sociedad heterosexual. La escena había prometido trascendencia y trajo algo mucho más complejo. Uno de los aspectos más fascinantes de la expansión global de la cultura rave fue cómo las diferentes sociedades la procesaron y transformaron según sus propios valores culturales, condiciones económicas y entornos regulatorios. Los elementos centrales se mantuvieron constantes: música electrónica, multitudes, oscuridad, drogas, pero el significado y la experiencia variaron drásticamente. En Japón, la cultura rave se fusionó con la escena clave de Tokio para crear algo exclusivamente japonés. Las multitudes eran más pequeñas e íntimas. El consumo de drogas era significativamente menor. Las draconianas leyes antidrogas y las actitudes culturales hacia las sustancias implicaban que la mayoría de los asistentes a los clubs estaban sobrios o consumían alcohol. Lo que les faltaba en potenciación química lo compensaban con su compromiso con el baile en sí. Los raves japoneses desarrollaron un estilo de baile técnico, atlético, casi martial. La apreciación de la habilidad del DJ era cerebral, más que puramente emocional. No se trataba de una trascendencia impulsada por las drogas.
Se trataba de una apreciación del arte a 140 pulsaciones por minuto. En Europa del Este, especialmente en los países que habían escapado recientemente del control soviético, la cultura rave se mezcló con el nacionalismo y la liberación. La posibilidad de reunirse en multitudes para escuchar música occidental, consumir drogas y bailar toda la noche. No se trataba de simples actividades recreativas. Eran reivindicaciones de libertad, rechazos al pasado autoritario. La Love Parade de Berlín, que en su apogeo en 1999 atrajo a 1,5 millones de personas, fue tanto una celebración política de la caída del comunismo como un festival de techno. Las drogas, principalmente anfetaminas, reflejaban las tradiciones farmacéuticas de Europa del Este y el deseo de resistencia más que de euforia. En Sudamérica, sobre todo en Brasil y Argentina, la cultura rave se fusionó con las tradiciones carnavalescas y folclóricas existentes. Las fiestas eran multitudinarias, a menudo al aire libre, que duraban días. La música incorporaba ritmos locales, samba y cumbia, mezclados con techno y trance. El consumo de drogas era ecléctico. MDMA, sí, pero también cocaína, marihuana y yabaza. La experiencia se centraba menos en la trascendencia individual y más en la celebración colectiva. Miles de personas se movían como un solo organismo, una versión tecno-habilitada de las antiguas tradiciones festivas. En Oriente Medio, especialmente en Israel, la cultura rave adquirió dimensiones espirituales y terapéuticas. Muchos israelíes describían las raves, en particular las fiestas de trance en el desierto, como una forma de terapia para afrontar el trauma del servicio militar obligatorio y las constantes amenazas a la seguridad. El trance psicodélico, con sus patrones hipnóticos repetitivos, se utilizaba como herramienta para procesar el TEPT. Las drogas MDMA y LSD se consumían principalmente de forma más acorde con los modelos ecoterapéuticos que con los recreativos. Esto no era hedonismo. Era la automedicación de toda una generación que lidiaba con el trauma intergeneracional. En Norteamérica, la cultura rave se dividió según criterios económicos y raciales. Las fiestas multitudinarias de Los Ángeles y Las Vegas se convirtieron en espectáculos corporativos de entretenimiento, en su mayoría blancos y de clase media, con más de 100 entradas y DJs famosos como cabezas de cartel. Mientras tanto, las escenas underground de Detroit, Chicago y Brooklyn mantenían vínculos con las raíces negras de la música, con fiestas más pequeñas en almacenes y lofts donde la atención se centraba en la música en sí misma, más que en el espectáculo de la producción. Las culturas de las drogas también divergen. Las masas dominantes tenían acceso a MDMA y alcohol. Las escenas underground tenían un enfoque más sofisticado y diverso hacia las sustancias, con un uso más cuidadoso e intencional. Lo que quedó claro fue que la cultura rave no era una sola cosa, sino un modelo que cada cultura adaptaba a sus propias necesidades y valores. La combinación de música electrónica, baile colectivo y sustancias que alteraban la conciencia era lo suficientemente poderosa como para trascender todas las fronteras culturales, pero lo suficientemente flexible como para significar cosas diferentes en diferentes contextos. Era un fenómeno global que mantuvo una expresión profundamente local. Ahora estamos bastante lejos del rave. Los orígenes de las culturas para verlas con perspectiva, para comprender qué fueron, en qué se convirtieron y qué dejaron atrás. La perspectiva es compleja. La cultura rave fue muchas cosas a la vez, un auténtico movimiento artístico y social, una forma de rebelión contra las normas sociales conservadoras, una mercantilización masiva de la trascendencia, una crisis de salud pública, una industria económica multimillonaria y un experimento psicológico realizado en millones de personas sin consentimiento informado. La música en sí misma ha sido completamente absorbida por la cultura dominante. La música electrónica de baile ahora es simplemente música pop. El Billboard Hot 100 está lleno de temas con ritmos de 4 en la pista y sintetizadores. DJs como Calvin Harris y David Guetta se encuentran entre los artistas mejor pagados del mundo.
La revolución sónica que comenzó en Detroit ha triunfado de forma tan rotunda que ya no es revolucionaria. Los jóvenes que escuchan música electrónica en la radio no tienen ni idea de que están escuchando los descendientes de sonidos creados en almacenes abandonados por personas bajo el efecto de drogas ilegales. Las drogas se han vuelto más problemáticas y, al mismo tiempo, más comprendidas. La investigación sobre el MDMA, que fue suprimida en la década de 1980, se ha acelerado en la última década. Múltiples ensayos clínicos han demostrado que la psicoterapia asistida con MDMA puede ser notablemente eficaz para tratar el TEP, con tasas de éxito muy superiores a las de los tratamientos tradicionales. La FDA otorgó a la MDMA la designación de terapia innovadora en 2017. En 2023, parecía posible que la MDMA se reclasificara y estuviera disponible para uso terapéutico. La sustancia, demonizada como droga para fiestas, podría finalmente ser reconocida como lo que Alexander Scholem siempre afirmó que era, una herramienta terapéutica de inmenso valor. Pero el uso recreativo continúa y es más peligroso que nunca. El mercado moderno del éxtasis está contaminado con fentanil y nuevas drogas sintéticas con perfiles de riesgo desconocidos. Las pruebas están más disponibles que nunca, pero la mayoría de los consumidores aún no se molestan. La tasa de mortalidad por éxtasis adulterado ha aumentado significativamente en la última década. El movimiento de reducción de daño se ha expandido, y muchos festivales ahora permiten oficialmente la presencia de organizaciones de pruebas en sus instalaciones. Sin embargo, la política gubernamental sigue siendo esquizofrénica, financiando simultáneamente la reducción de daños y arrestando a personas por posesión. La generación que maduró en la cultura rave en los 90 y los 2000 ya es de mediana edad. Muchos abandonaron la escena por completo, casados, tuvieron hijos y siguieron carreras profesionales convencionales. Recuerdan sus años rave con sentimientos encontrados, nostalgia por la intensidad y la conexión, pero también con la conciencia del tiempo perdido, las neuronas perdidas y las relaciones sacrificadas. Algunos sostienen que la experiencia valió la pena, que esos años de baile trascendental les enseñaron cosas sobre la conciencia, la comunidad y la alegría que no podrían haber aprendido de otra manera. Otros la describen como una década perdida, años que deberían haberse dedicado a construir carreras y relaciones en lugar de perseguir la euforia química en cuartos oscuros. La generación más joven aborda la cultura rave de forma diferente. Han crecido con las redes sociales y la documentación constante de todo. La antigua filosofía rave de que lo que pasa en el club se queda en el club ha muerto. Todos tienen un teléfono, todos graban, todo termina en Instagram. La intimidad y el anonimato que caracterizaron la cultura rave en sus inicios son imposibles ahora. No puedes sumergirte en la música mientras piensas en tu próxima publicación. La cultura de las drogas también ha cambiado. Los asistentes a festivales modernos están más informados sobre las sustancias, son más propensos a probarlas, son más conscientes de las dosis y la reducción de daños, pero también son más propensos a combinar múltiples sustancias de forma peligrosa, a consumir drogas como un suplemento rutinario en lugar de una ocasión especial, y a no recordar una época en la que la música electrónica y las drogas no estuvieran completamente entrelazadas. Para ellos, la idea de salir de fiestas sobrios parece absurda, como ir con toda la ropa puesta. La conexión entre la música y las sustancias es total. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo juzgamos un movimiento cultural que trajo alegría y conexión genuinas a millones de personas, a la vez que causó miles de muertes y dejó a innumerables personas con daños psicológicos? La historia no se basa en veredictos simples. La cultura rave demostró algo importante sobre la conciencia humana y la comunidad. Demostró que en el mundo moderno, donde las estructuras religiosas y sociales tradicionales se han debilitado, las personas aún anhelan la trascendencia, aún necesitan rituales de efusión colectiva, aún quieren sentirse conectadas con algo más grande que ellas mismas. La combinación de música rítmica, movimiento sincronizado y conciencia alterada es una de las tecnologías más antiguas de la humanidad para alcanzar la trascendencia.
Se encuentra en ceremonias chamánicas, éxtasis religiosos y reuniones tribales que se remontan a miles de años. La cultura rave fue simplemente la última versión adaptada al mundo postindustrial, secular y tecnológicamente mediado. Las drogas nunca fueron incidentales. Fueron fundamentales para la experiencia. El MDMA, en particular, creó un tipo específico de conciencia, caracterizado por la empatía, la apertura y la disolución temporal de las barreras del ego que normalmente nos separan. En esas pocas horas con la base sacudiéndote los huesos y los químicos disolviendo tus defensas, podías sentir genuinamente lo que místicos y poetas siempre han mencionado, la unidad de todas las cosas, la interconexión de la existencia, la posibilidad del amor universal. Que esto fuera inducido químicamente no lo hace menos real. La experiencia fue real. Los sentimientos fueron reales. Las conexiones que se formaron fueron reales, aunque rara vez sobrevivieran al bajón. Pero hubo un precio, siempre un precio. El cerebro humano no está diseñado para ser inundado de serotonina cada fin de semana. La magia se desvanece, se desarrolla la tolerancia, la depresión se profundiza y, para algunos, el precio fue su vida. ¿Valió la pena? Pregúntale a 100 personas que vivieron la cultura rave y obtendrás 100 respuestas diferentes. Algunos dirán que lo salvó, que esos años de baile y drogas fueron los más vivos que jamás sintieron, que las conexiones que forjaron los sostuvieron durante las décadas siguientes. Otros dirán que los destruyó, que aún se están recuperando, que perdieron años que nunca recuperarán. La historia de la cultura rave es la historia de una generación en busca de significado en un mundo que parecía no ofrecer ninguno. Es la historia de lo que sucede cuando tomas una antigua necesidad humana de trascendencia e intentas satisfacerla con tecnología, con drogas, con comercio. Funcionó por un tiempo. Creó momentos de magia genuina, de auténtica conexión humana, de alegría tan intensa que parecía validar la existencia misma. Pero como todos los intentos de producir el cielo químicamente, dejó escombros a su paso. Los almacenes están casi cerrados ahora. Las masivas raves ilegales en los campos son solo un recuerdo. Lo que queda es una industria de festivales comercializada, un género musical mainstream, un programa de investigación terapéutica y millones de personas en todo el mundo con relaciones complejas con los años que pasaron bailando en la oscuridad. El ritmo continúa. Siempre lo hace. Pero la magia, esa alquimia específica de inocencia, rebelión y trascendencia química que caracterizó los primeros años, se ha ido. No se puede fabricar. No se puede comprar. Solo se puede recordar y esperar que lo que fuera que hizo que una generación de personas se sintiera tan viva en esos espacios oscuros, esa búsqueda desesperada, hermosa e imprudente de conexión, que significara algo, que no fueran solo químicos y sonido, ondas, que durante unos breves años en la oscuridad con la línea de base sacudiendo el suelo y las píldoras disolviendo barreras que no sabíamos que teníamos, en realidad encontramos lo que estábamos buscando. Gracias por ver. Si esto resonó contigo o si tienes tu propia historia de estos años, me encantaría escucharla en los comentarios. Y como siempre, cuídense. La noche es larga, pero la mañana siempre llega.